imaginas salir de casa en Año Nuevo y que, de repente, el GPS se vuelva loco, la radio en ciertos vuelos se corte y algunas redes eléctricas entren en modo defensa? No es una película, y tampoco te voy a vender el apocalipsis barato. Hoy vamos a hablar de una cosa mucho más interesante y real: la actividad solar alrededor de 2026 y qué es lo primero que puede fallar de verdad cuando el Sol decide subir el volumen. Mira, el problema no es que se apague Internet como en TikTok. El problema real es más sutil y más humano. Dependemos de sistemas invisibles: navegación, satélites, sincronización de redes, comunicaciones de alta frecuencia, aviación, rutas marítimas, electricidad. Y el Sol, cuando lanza una tormenta geomagnética fuerte, puede meter ruido en todos esos sistemas a la vez. No siempre pasa, no siempre es grave, pero cuando ocurre, deja un patrón repetido en la historia. Primero se degrada la precisión, luego aparecen cortes intermitentes y en casos extremos entran protecciones que desconectan partes del sistema para evitar daños. Vamos por partes, pero sin tecnicismos innecesarios. Primero, ¿por qué estamos hablando de esto justo ahora? Porque el Sol funciona por ciclos. No es una bombilla estable. Tiene un ritmo, periodos con poca actividad y periodos con mucha. Ahora estamos en una fase alta del ciclo actual, lo que significa más manchas solares, más regiones activas, más probabilidades de erupciones. Esto no significa catástrofe garantizada, significa más boletos en la lotería de los eventos fuertes. Y eso, para un canal como el nuestro, es una historia perfecta: ciencia real, riesgo real y una pregunta clave: ¿qué puede fallar y qué no? Ahora lo básico que todo el mundo confunde: una llamarada solar no es lo mismo que una eyección de masa coronal. La llamarada es como un flash brutal de radiación, energía en forma de luz y partículas, que puede afectar la ionosfera casi de inmediato. ¿Resultado típico? Problemas de radio en ciertas bandas, especialmente comunicaciones de alta frecuencia. La CME, eyección de masa coronal, es otra cosa. Es una nube gigantesca de plasma y campo magnético que el Sol escupe al espacio. Esa nube tarda en llegar, a veces 1 o 2 días, a veces menos si viene muy rápida. Y cuando llega, lo importante no es solo la velocidad, es la orientación del campo magnético que trae. Aquí está el punto crítico que casi nadie explica bien. La Tierra tiene un escudo magnético, la magnetosfera. Si la CME llega con una orientación que encaja mal con ese escudo, la interacción se vuelve intensa. Es como si el viento chocara contra una puerta. A veces empuja poco, a veces empuja justo en el ángulo perfecto y la puerta vibra. Esa vibración, a escala planetaria, es lo que llamamos tormenta geomagnética. Y ahora, ¿cómo se mide qué tan fuerte es una tormenta? Hay escalas. Una de las más usadas en comunicación pública es la escala G1 a G5, de menor a mayor. Y esto te interesa porque la pregunta del video es: ¿qué se cae primero? Te lo resumo con honestidad, como te lo diría un técnico que no quiere drama. G1, menor. Lo más común: auroras más al sur de lo normal, pequeñas perturbaciones. Posibles: leves errores de GPS, pequeñas molestias en radio HF, pero muchas personas ni se enteran. G2, moderada. Ya puedes ver degradación más clara en navegación por satélite en algunas regiones. Radio HF más inestable, sobre todo en rutas polares y altas latitudes. Operadores de satélites empiezan a vigilar más de cerca. G3, fuerte. Aquí ya suena a evento serio para operaciones. GPS puede perder precisión de forma notable durante horas. Satélites pueden experimentar efectos de carga, mayor arrastre atmosférico en órbitas bajas, necesidad de correcciones. Redes eléctricas pueden ver corrientes inducidas.
Normalmente se gestiona, pero se encienden alarmas. G4. Severa. Riesgo mayor de problemas en red eléctrica. No todo el planeta, pero sí regiones. Mayor probabilidad de degradación de señales y errores en navegación. Interferencias más fuertes en radio, especialmente en zonas polares. G5. Extrema. Este es el nivel donde históricamente se han visto impactos grandes, desde fallos de transformadores hasta apagones regionales, dependiendo de la infraestructura y la geografía. En este nivel, sí, puede haber un antes y después para algunos sistemas. ¿Ves lo importante? El orden típico de lo que sufre no empieza por tus videos de gatos. Empieza por lo que vive en el límite entre la Tierra y el espacio. Ionosfera, señales, satélites, redes. Y ahora te hago una pregunta directa. ¿Por qué las redes eléctricas se meten en este lío si el evento está en el cielo? Porque una tormenta geomagnética cambia el campo magnético terrestre, y eso puede inducir corrientes eléctricas en conductores largos, como las líneas de alta tensión. No es magia, es física básica. Cuando cambias rápido un campo magnético, generas una corriente. En la práctica, los operadores lo saben y toman medidas. Redistribuyen carga, ajustan operación, activan protecciones. Y a veces, esas protecciones significan cortes controlados para evitar daños peores. Por eso, cuando alguien grita «apagón mundial», normalmente está vendiendo miedo. Lo real es riesgo regional, manejo operativo y en escenarios extremos, fallos más serios. Entonces, ¿qué pinta el año nuevo 2026 aquí? Dos cosas. Primero, la ventana del máximo solar no es un día exacto, es una temporada. Es como temporada de tormentas. En ese periodo, pueden coincidir regiones activas y CME rápidas. Segundo, fin de año y principios de año es cuando mucha gente viaja, usa más navegación, aeropuertos están al límite y el impacto se siente más porque la sociedad está más sincronizada. Ahora, vamos a la parte práctica. ¿Qué puede fallar para mí, persona normal? Si dependes del GPS para moverte, en un evento fuerte puede haber errores de posicionamiento o saltos. No te perderás en el sofá, pero sí puede afectar rutas, logística y precisión. Si vuelas o vives en altas latitudes, la radio HF puede degradarse y las rutas polares a veces se ajustan. Si te encanta la astronomía, podrías tener auroras increíbles más al sur de lo usual. Eso es el lado hermoso del fenómeno. Si vives en una zona con infraestructura vulnerable, en eventos severos, hay posibilidad de cortes preventivos o incidentes. Y ahora lo más importante del tono del canal, no te voy a dejar con paranoia, te voy a dejar con criterio. Hay 3 preguntas que te convierten en persona difícil de engañar, con titulares. 1. ¿Hubo llamarada, CME o ambas? No es lo mismo. 2. ¿Qué nivel G se pronostica o se observa? G1 no es G5. 3. ¿Cuál es el componente más sensible? GPS, ionosfera, satélites, red. Cuando entiendes eso, ya no te asusta un título, lo analizas. En este episodio vamos a hacer algo muy concreto. Vamos a reconstruir un escenario realista de tormenta fuerte y ver el dominó. Primero la radiación afecta la ionosfera, luego la nube llega, luego se comprime la magnetosfera, luego aparecen corrientes inducidas, y en cada etapa te voy a decir qué es probable, qué es posible y qué es muy raro. Y te dejo un anzuelo final para que entres con el cerebro despierto. El sol no necesita ser malvado para meternos en problemas. Solo necesita hacer lo que hace desde siempre: liberar energía. La diferencia es que hoy nosotros tenemos una civilización colgada de satélites, sincronización y redes. El sol es el mismo. Nosotros somos los nuevos. Respira. No es el fin del mundo, pero sí puede ser el día en que entiendas por qué el cielo manda más de lo que creemos. Si en la primera parte te dejé claro qué puede fallar,
Ahora vamos a lo que de verdad separa un video serio de un video de pánico. El mecanismo completo, minuto a minuto, de cómo una tormenta solar pasa de algo que ocurre en el Sol a algo que se siente en la Tierra. Y te aviso, cuando entiendes el mecanismo, ya no te engañan con titulares baratos. Primero, una idea clave. El año nuevo no es mágico. No hay fecha maldita. Lo que sí es real es el contexto. Estamos en una fase alta del ciclo solar 25, una ventana donde aparecen más regiones activas y con ellas más oportunidades de eventos fuertes. Los pronósticos oficiales hablan de un máximo alrededor de 2025 y un rango de incertidumbre que puede extender ese techo hasta 2026. Traducción humana. Todavía estamos jugando en una liga donde un evento fuerte es plausible, aunque no garantizado. Ahora, el guión real de una tormenta solar grande suele tener 3 actos. Si te lo aprendes, puedes leer la noticia como un profesional. Acto 1. La señal inmediata, minutos. Todo empieza con una región activa, manchas solares, campos magnéticos retorcidos, energía acumulada como un resorte. Cuando ese resorte se suelta, puede haber una llamarada, un fogonazo de radiación. Esto viaja a velocidad de la luz. O sea, si hay una llamarada potente, el impacto en la ionosfera puede sentirse casi al instante en el lado diurno de la Tierra. ¿Y qué se nota primero? La radio. Sobre todo ciertas bandas. No es se cae el internet. Es la ionosfera cambia su comportamiento y las ondas se reflejan distinto. Para aviación, navegación tradicional y comunicaciones HF, esto importa de verdad. Acto 2. La nube que viene, horas a días. La segunda parte es la que asusta porque es la que llega con masa. La CME, la eyección de masa coronal. Piensa en una nube enorme de plasma con campo magnético incrustado. Esa nube no llega en minutos, llega en horas o días. Y aquí está el detalle más importante del mundo. No basta con que la CME sea rápida. Lo que decide la severidad es cómo viene orientado su campo magnético cuando choca con el escudo de la Tierra. Imagínate 2 imanes. Si llegan alineados de cierta forma, se acoplan y la interacción es fuerte. Si llegan mal alineados, la interacción es más floja. En espacio se habla mucho de un componente del campo magnético interplanetario que, si apunta en una dirección favorable al acoplamiento, permite que la energía se transfiera con mucha más facilidad hacia la magnetosfera terrestre. Eso es lo que convierte una CME en una tormenta geomagnética seria. ¿Y cómo se sabe si una CME viene hacia nosotros? No por intuición, por observación. Coronógrafos, cámaras que tapan el sol para ver el halo de plasma, observaciones desde diferentes ángulos y modelos que simulan la propagación por el viento solar. Y aún así, los pronósticos no son perfectos. A veces el impacto llega tarde o más suave, a veces llega como un puñetazo. Acto 3. El golpe en la Tierra, horas. Cuando la CME impacta, la magnetosfera se comprime y el sistema entra en agitación. Eso se traduce en índices y escalas públicas, G1 a G5 por ejemplo. Y aquí viene tu pregunta favorita. ¿Qué se cae primero? Vamos a ponerlo como un ranking realista, de más probable a menos probable, según la intensidad. 1. Navegación y tiempo, GPS, GNSS. Esto es lo más traicionero, porque no siempre se ve a simple vista. La ionosfera se vuelve irregular. Aparece centelleo, scintillation, cambios en la propagación de la señal. Resultado, el GPS puede perder precisión, saltar, tardar más en fijar posición o degradar su señal en momentos puntuales. En tormentas fuertes, esto afecta más en altas latitudes y cerca del amanecer, anochecer locales, pero puede sentirse en áreas amplias. Y ojo, el GPS no es solo mapas. Mucha infraestructura usa señales GNSS para sincronizar tiempo.
Si esa sincronización se degrada, pueden aparecer problemas raros, no apocalipsis, pero sí fallos y degradación. 2. Satélites en órbita baja. En tormentas geomagnéticas, la atmósfera alta se calienta y se expande. Eso aumenta el arrastre. Satélites en órbita baja pierden altura más rápido, necesitan correcciones y el seguimiento se vuelve más delicado. Además, hay riesgos de carga eléctrica en superficies y perturbaciones en sistemas. No necesitas ciencia ficción para que esto sea serio. Basta con ingeniería y física. 3. Radio y aviación. Rutas polares. Las rutas por altas latitudes son sensibles a cambios de ionosfera y a radiación. En eventos grandes, se ajustan rutas, se cambian comunicaciones, se toman medidas operativas. Esto ya ha pasado en eventos históricos, y por eso no es un quizá, es un protocolo. 4. Redes eléctricas, el tema más malentendido. Aquí es donde Internet se vuelve loco con apagón mundial. La realidad es más interesante y más técnica. Una tormenta geomagnética cambia el campo magnético terrestre con el tiempo, y cuando un campo magnético cambia, puede inducir corrientes en conductores largos. Las líneas de alta tensión son exactamente eso, conductores largos. Esas corrientes inducidas, G y C, pueden empujar a transformadores y sistemas de protección a comportarse de forma anormal. Pero lo decisivo no es solo la tormenta. Importa el terreno bajo la red, la conductividad del suelo, la geología, el diseño de la red, la protección, el nivel de carga. Por eso puedes tener una tormenta fuerte y que no ocurra un apagón masivo. Y otra vez, con condiciones distintas, sí tener un problema regional. ¿Quieres un ejemplo real de por qué esto no es cuento? Marzo de 1989. En Quebec, la red de Hydro-Québec colapsó en cuestión de segundos y el apagón duró horas. El evento mostró algo brutal. Una red puede caer rápido si se combinan tormenta intensa, plus vulnerabilidad geográfica, plus configuración de transmisión. Ese episodio cambió prácticas de mitigación en muchas redes eléctricas. Y ahora un dato que calma a los que buscan drama. Incluso tormentas severas, G4, no garantizan interrupciones de transmisión eléctrica. Con frecuencia, el impacto principal se nota en GPS, radio, satélites y sistemas sensibles, mientras los operadores de red aplican mitigaciones. En otras palabras, hay riesgo, pero no hay fatalismo. Entonces, ¿cómo se ve una noche crítica en la vida real? No es una escena de película con luces apagándose en toda la Tierra. Es más sutil. Operadores recibiendo alertas, satélites entrando en modos de seguridad o ajustando operaciones, degradación intermitente de navegación, auroras que aparecen donde normalmente no deberían, y, en casos más fuertes, alarmas en sistemas eléctricos y ajustes preventivos. Y aquí viene tu parte favorita. ¿Qué debo mirar yo, sin ser científico? Te doy un método simple de 3 preguntas. Si no puedes responderlas, no creas el titular. A. ¿Se habla de llamarada, radiación inmediata, o de CME, nube que llega después, o de ambas? B. ¿Qué nivel de tormenta se reporta, G1, G5, y durante cuánto tiempo? C. ¿Qué sistemas son los más sensibles en ese nivel? GPS, radio, satélites, red. Si el video que estás viendo no te responde eso, está vendiendo emoción sin contenido. Ahora, hagamos un mini escenario realista para que lo visualices. Imagina que un día antes de Año Nuevo se detecta una CME dirigida a la Tierra. Los modelos estiman llegada en 24-36 horas. Hay incertidumbre. Se emite vigilancia. Esa noche, cuando llega el impacto, el viento solar aumenta, la magnetosfera se comprime y el índice de tormenta sube a fuerte o severo durante varias horas. ¿Qué notas tú? Probablemente, lo primero es lo que casi nadie mira. La navegación se pone menos confiable,
En algunas regiones la señal se degrada. En el cielo aparecen auroras fuera de lo normal. Si el evento es severo y sostenido, operadores de satélites y de red eléctrica aplican medidas. Puede haber fallos localizados, pero lo más común es degradación y operación en modo cautela. Lo inquietante no es "nos morimos". Lo inquietante es otra cosa. Vivimos conectados a un sistema planetario de precisión, y el Sol, de vez en cuando, prueba esa precisión. Quédate con esta frase, porque es la verdad. Una tormenta solar fuerte no necesita destruirlo todo para ser un problema. Le basta con degradar lo suficiente como para que el mundo funcione peor durante horas. Y ahí, en ese peor, se revelan nuestras dependencias. Respira. No es miedo, es criterio. Y cuando entiendes el criterio, el año nuevo deja de ser superstición y se convierte en ciencia aplicada. Ahora que ya entiendes el mecanismo y el orden de lo que suele fallar, queda la parte más útil. ¿Qué se puede hacer en la vida real? ¿Qué señales mirar? Y cómo distinguir una alerta seria de un titular exagerado. Porque la verdad es esta: una tormenta solar fuerte no te pide permiso, pero tú sí puedes llegar preparado, sin paranoia y sin cuentos. Primero, hablemos de la palabra que más confunde: alerta. Una alerta no significa impacto seguro, significa posibilidad aumentada. En meteorología espacial pasa lo mismo que con el clima. Puedes tener pronóstico de tormenta y que caiga lejos o que llegue más suave. La clave es que el Sol no manda un mensaje con hora exacta y nivel garantizado. Manda señales y nosotros interpretamos con instrumentos y modelos. Por eso lo inteligente no es asustarse, sino entender el semáforo. Si te lo traduzco en una frase simple, lo importante no es "hubo una llamarada", lo importante es "hubo una CME dirigida y con condiciones que puedan acoplar fuerte con la magnetosfera", y eso suele confirmarse más cerca del impacto. Es decir, la ciencia no promete certezas a 72 horas, promete probabilidades y vigilancia. Segundo, lo que la gente realmente quiere saber: ¿qué hago yo? Te doy un kit mental práctico, sin drama, que sirve para Año Nuevo o para cualquier día. 1. No dependas de una sola cosa para orientarte. Si el GPS se degrada unas horas, no te vas a quedar inmóvil, pero sí puedes notar errores raros, ubicación que salta, rutas que cambian, precisión que baja. Solución simple: tener descargados mapas offline si viajas y no apostar todo a una sola app. Esto no es supervivencia, es sentido común tecnológico. 2. Si viajas en avión o vives en zonas de altas latitudes, entiende que los ajustes existen. Las aerolíneas y controladores no improvisan. Si hay condiciones complicadas, cambian rutas, cambian comunicaciones, evitan zonas polares en eventos fuertes. Eso puede significar retrasos. No es misterio, es procedimiento. 3. Si te preocupa la electricidad, piensa en lo real. Cortes locales, no apagón mundial. En tormentas severas, operadores pueden redistribuir carga, activar protecciones, incluso hacer cortes preventivos en zonas específicas para proteger equipos. La infraestructura moderna está más preparada que hace décadas, pero no es invencible. Aún así, la mayoría de los eventos se quedan en operación difícil, no en colapso total. 4. Si te interesa lo más probable, lo primero que notarás es degradación, no destrucción. La mayor parte de los impactos cotidianos son cosas que funcionan peor: navegación menos fina, radio más inestable, satélites bajo monitoreo. Ese es el mundo real, y es suficientemente interesante sin inventar el fin del mundo. Ahora, vamos con los mitos, porque aquí es donde se gana la credibilidad del canal. Mito 1. Una tormenta solar apaga Internet en todo el planeta. Realidad: Internet
no es una lámpara central, es una red con rutas, redundancias, cables, centros de datos, enlaces satelitales. Puede haber degradaciones en enlaces específicos, problemas en satélites o en sincronización. Y sí, en escenarios extremos y prolongados pueden aparecer fallos importantes. Pero el relato de "se cae Internet global en un botón" suele ser ficción. Lo que sí es real: sistemas que dependen de satélites y tiempo preciso pueden sufrir. Mito 2. Si hay llamarada grande, la Tierra queda destruida. Realidad: una llamarada grande puede perturbar la ionosfera y afectar radio y navegación de forma inmediata en la parte diurna. La destrucción no es el concepto es interferencia y degradación. La parte más fuerte en infraestructura suele estar ligada a la CME y al acoplamiento magnético, no a la palabra llamarada en sí. Mito 3. Las auroras significan que algo terrible está pasando. Realidad: auroras son energía entrando en la atmósfera y excitando partículas. Son la cara hermosa de un fenómeno que, técnicamente, indica agitación geomagnética. Pueden coincidir con impactos operativos, pero ver auroras no equivale a desastre, equivale a que el cielo está activo. Ahora, lo más interesante para un documental: ¿por qué esto importa justo en 2026? Porque el máximo solar no es una fecha fija, es una etapa. Y en una etapa activa se combinan dos cosas: más eventos y más atención pública. Y la atención pública es combustible para titulares. Tú y yo hoy estamos haciendo lo contrario: convertir titulares en comprensión. Y aquí entra la historia grande, la que hace que la gente se quede escuchando. El sol no solo ilumina, el sol toca la tierra. Durante la mayor parte de la historia humana, ese toque era casi invisible. Auroras, raras perturbaciones, leyendas en el cielo. Pero desde que colgamos nuestra civilización de satélites, navegación, sincronización de redes y transmisión eléctrica, ese toque se volvió técnico. Ahora el sol tiene la capacidad de convertir el espacio en un factor económico, social y tecnológico. ¿Quieres un ejemplo que pone todo en perspectiva, sin caer en miedo? El evento de 1859, conocido como Carrington, ocurrió en una época sin satélites, sin GPS, sin redes modernas. Aún así, hubo fallos en sistemas telegráficos y auroras extraordinarias. Imagínalo hoy: no fin del mundo, pero sí una prueba brutal para sistemas que sostienen logística y sincronización. Por eso se estudia y se toma en serio. No para asustarte, para diseñar mitigación. Y aquí viene un detalle que casi nunca se cuenta, pero es clave. La vulnerabilidad no es igual para todos. Dos países pueden vivir la misma tormenta y sufrir impactos distintos por latitud, más cerca de polos, más exposición, diseño de red eléctrica, geología del suelo, políticas de mitigación, calidad del monitoreo satelital. Eso significa que no existe una respuesta única. Existe una respuesta inteligente. Entender el nivel, la duración y el contexto. Entonces, si llega un titular de tormenta solar en Año Nuevo, ¿qué haces tú, espectador con criterio? Haces 3 cosas, en este orden. 1. Preguntas: ¿hablan de radiación inmediata o de CME con impacto previsto? 2. Preguntas: ¿qué nivel de tormenta se espera o se observó y por cuántas horas? 3. Preguntas: ¿qué efectos son coherentes con ese nivel? GPS, radio, satélites, red. Si el titular no puede responder eso, no es ciencia, es espectáculo. Y ahora, el cierre que te deja con una imagen clara. Imagina el planeta desde afuera, una esfera azul, frágil, envuelta en un campo magnético que la protege como un escudo invisible. Y allá, a 150 millones de kilómetros, una estrella viva que respira en ciclos, que acumula energía, que la libera, que envía viento y nubes magnéticas como si fueran olas.
La Tierra navega dentro de ese océano. No se puede salir del océano, solo se puede aprender a leerlo. Así que si en 2026 el Sol decide regalarnos una noche agitada, no es una maldición del calendario, es una lección de realidad. Vivimos en un sistema estelar activo, y cada vez que el cielo se enciende, nos recuerda algo que suena simple, pero cambia la forma de ver el mundo. La tecnología no está por encima de la naturaleza, está dentro de ella. Y la próxima vez que escuches tormenta solar, no pienses en miedo. Piensa en una pregunta mucho mejor. ¿Qué tan preparado está nuestro mundo para una estrella que nunca prometió ser tranquila?